Este video es clasificación F para faranduleros. Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Lobo Batalá y el día de hoy les traemos un top 5 artistas que están dentro de nuestra creencia pero que no lo dan a conocer tanto. Hay unos que sí, hay otros que no. Sin más preámbulo, comenzamos el video. En el top 4 traemos al cantante de reggaetón puertorriqueño Ñengo Flow, quien ha subido una historia hace algunos meses con un ID. Al parecer todo el mundo se le achaca que es por la amistad que tiene con Arcángel, quien ya sabemos que es religioso. Vamos a ver las imágenes y ustedes lo juzgarán por ustedes mismos. En el número 4, Ñejo el Broco, igual cantante puertorriqueño, quien ya ha expresado más abiertamente su creencia en la religión, en la Osha, más no ha grabado ningún tema. En el tema La vida ex bella, como vemos a continuación, sale con collares y con un aparente mazo. Ustedes juzguen por ustedes mismos. Una tercera figura puertorriqueña, nada más que él lo dice sin pena y hasta ha hecho temas que tienen que ver con la religión, como La tribu de Nostrangalanga. Tego Calderón, y en varias ocasiones se le ha visto salir con artículos religiosos, ideas, eleques, etc. Como aquí vemos en la siguiente imagen, su mano orula. Eso sin contar los temas, del cual a continuación les vamos a dejar un pequeño cachito para que lo disfruten. Yo me alimento con vianda, zara, zara, zarabanda, no vaciles con mi cha. Mauricio Islas, el famoso actor de TV Azteca y Telemundo, que también abiertamente y orgulloso de su creencia no la oculta. Al contrario, grabó un video junto con su padrino, alabándolo y agradeciéndole lo que ha hecho por él. Vamos a verlo. Ahí está. Aquí estoy. Hola padrino, aquí estamos con mi padrino. Mandarles besos a todos los que han estado y hemos estado y estuvieron conmigo en todo mi proceso que he vivido aquí con mi padrino. Les mando besos, abrazos. Aquí seguimos y seguiremos, ¿o no, padrino? Sí, claro que sí. Aquí estoy con mi hijado Mauricio Islas, mi hijado de Lama, que yo le hice el Eguá, que aquí se hizo Ifá. Dile el signo de tu nombre Ifá, ¿cuál es? Oturajuani. Oturajuani, mi hijado, que es un salvaje, que es un monstruo, que lo amo, que lo quiero mucho. Esto es parte de mi vida, para que el mundo sepa que Andrés Ochoa es tu padrino, que te quiero y que los queremos mucho y que la vida continúa. Así es. ¿Y aquí estamos? Aquí estamos, el mejor y el más completo, Bongo Quereguá. Dale. Camila Rivas, una joven actriz que la conocemos por su participación en Una familia de 10 de Televisa. Le hemos visto salir en rodajes, en fotos de rodajes y en fotos de sus redes sociales con mano orula, lo que nos hace entender que su familia también es religiosa. Sin duda es un ejemplo de que no hay que ser muy grande para tener ese brillo tan especial que ella tiene, siendo tan chiquita y llevando la religión de tan buena manera.